Agradecemos la presencia de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, a las consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral, servidores públicos, así como representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, de universidades y medios de comunicación. Gracias también a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal administrativo de la Junta Local Ejecutiva y las 9 juntas distritales ejecutivas de la entidad, al público en general que nos acompaña en este día. Muchas gracias por su asistencia. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Ramírez Salcedo, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este pleno, esta sede del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, que el día de hoy está de plácemes. Podría decir prácticamente que los ciudadanos y el Sistema Electoral Nacional de Elecciones de México está hoy en pleno aquí, en este recinto. Nos acompañan fundamentalmente, y quiero decirlo de manera principal, ustedes, los ciudadanos, que son la base de la existencia del Estado mexicano y la razón de ser del Sistema Nacional de Elecciones. De igual forma está representado aquí el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Estatal Electoral. En ese mismo sentido, de los órganos constitucionales autónomos, agradecemos la presencia del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información Pública y, bueno, por supuesto, el Tribunal Estatal Electoral, quien es finalmente el garante jurisdiccional de que los votos que son emitidos por los ciudadanos efectivamente lleguen a producir los resultados que de ellos se espera. Realmente estamos muy contentos de recibirlos esta mañana aquí. Por otra parte, el hecho de que sea la presentación de la ENCívica, es decir, de la Estrategia Nacional de Educación Cívica y Cultura Cívica, en México, la que hace la presentación este día el consejero Marco Antonio Baños, es un verdadero lujo. ¿Por qué? Porque hoy es un aniversario fúnebre, no me lo tomen a mal. Hace justamente 167 años murió un día como hoy, 14 de julio, José María Luis Mora. José María Luis Mora es nada menos que lo que podríamos identificar como que el padre del liberalismo mexicano del siglo XIX. El adalid del liberalismo del grupo que llevó justamente a que un 15 de julio, como sería mañana, encabezado por Benito Juárez, reivindicara la República y esta triunfara justamente un 15 de julio. Mañana serán 150 años. Este es esquicentenario. Así que hablar de cultura cívica, así que hablar de la reivindicación del Estado mexicano en este lugar y el día de hoy es un verdadero lujo y agradecemos muchísimo a Marco Baños que nos acompaña esta mañana para hacerlo. La cultura cívica de la que nos van a hablar hoy maneja 3 ejes fundamentales que son el de verdad, el de diálogo y el de justicia. Verdad desde un sentido formal, diálogo necesario para la democracia y la exigencia, es el hábito, por eso hablaba de justicia, como es mi práctica. Hablo de la exigencia justamente. Bien, pero aquí lo importante es decir que estamos celebrando la existencia de un Estado laico que se autodefine como republicano y lo hace a través del sistema democrático de elecciones. Curiosamente, la ENCívica tiene un nombre casi, yo diría, de religión laica, me suena encíclica. Pero bueno, vamos a decir que es una encíclica la encívica del INE, es la encíclica laica de la religión democrática que caracteriza a México. Así que, bueno, seamos fanáticos de esto, de la democracia, de la participación, de la inclusión, pero sobre todo del derecho a la libertad de expresión de los mexicanos, puesto que estoy convencido que la libertad de expresión es una de las mejores, si no es que la mejor, expresión de la libertad. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias por estar y permitirnos ofrecerles nuestro salón de pleno para la presentación de la ENCívica en este día. Gracias Alejandro, gracias Arturo. Tenemos 2 Alejandros en el presidium, gracias Alejandro. Y por supuesto, gracias Marco Baños por estar aquí hoy en Chihuahua. Buen día, gracias a todos, bienvenidos. Es el turno del mensaje del ingeniero Arturo Meraz González,
consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Hola, ¿qué tal? A todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este recinto. Ya han presentado a los miembros del presidium, que saludo con gusto, en particular al maestro Marco Baños, con respeto al señor consejero y con afecto al amigo de Chihuahua. Que aquí hay muchas caras conocidas para él. Bienvenido, maestro. Nos va a hablar el maestro Baños de la encívica. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica es una estrategia de largo alcance en el tiempo, pero creo que más importante es una estrategia de largo alcance en la dimensión del impacto que debe tener en las mexicanas y los mexicanos. Hoy me congratulo de ver a este público en el que me hacen el favor, y gracias por permitirme mencionar a algunos de los que están aquí, a todas y a todos, la Red de Jóvenes de Chihuahua, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Chihuahua, de la Red de Participación Ciudadana, del Movimiento Igualitario, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Universidad La Salle, abogadas demócratas, del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, y bueno, funcionarios de distintos niveles de gobierno, de los organismos autónomos, de la sociedad civil en general, pero sobre todo, como lo mencionaba el señor magistrado, las ciudadanas, los ciudadanos que hoy estamos aquí convocados, y que es una responsabilidad de todos y todas abatir ese desencuentro que hay entre el ciudadano común con la democracia. No solo hablando de democracia como el ejercicio del voto libre, secreto, sino el ejercicio público también. En ese sentido, los aliados estratégicos que el INE ha convocado y entre los que el Instituto Estatal Electoral, a través de sus consejeras y consejeros, estamos comprometidos y hemos asumido este compromiso, este reto, pues nos permitimos también convocarlos. Estaremos en los próximos días, semanas y meses previos al inicio del proceso electoral local y seguramente durante haciendo actividades que tienen que ver con este gran proyecto, con esta gran intención, no solo del Instituto Nacional Electoral, sino de diferentes actores. Creo yo que el mayor efecto que podemos tener es que todos y cada uno de nosotros lo podamos asumir de manera personal, de manera familiar, de manera social y de manera institucional. Esa es la apuesta de este proyecto y bienvenidas, bienvenidos todos, contamos con ustedes. Muchas gracias. Es momento de escuchar al maestro Alejandro de Jesús Sherman Leaño, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chihuahua. Con la venia de las autoridades aquí presentes, saludando al licenciado Roberto Fuentes en representación del señor gobernador del estado de Chihuahua. Muchas gracias por estar aquí. No pretendo hacer una presentación, eso evidentemente lo hará el consejero Baños, que es quien es especialista en este tema de la encívica. Pero sí quiero plantear lo que como estructura en el INE trabajamos cuando se nos dio a conocer el proyecto. Algo totalmente diferente, algo inusual para lo que lo que estamos acostumbrados a hacer, pero desde el punto de vista ético y democrático totalmente necesario. Como bien lo dijo ya el magistrado José Ramírez, es una actividad dirigida hacia la ciudadanía, con una gran participación de las ONGs, con una gran participación de las autoridades, con una intención de sumar voluntades y de crecer en la democracia en este país. Es muy sencillo, cuando vemos los procesos democráticos, establecer mediciones de cómo vamos, pero a veces se nos olvida lo que hemos logrado. Se nos olvida el trayecto que México ha vivido para estar donde estamos, en donde
ya lo normal es la incertidumbre de quién será el ganador en las elecciones, mientras tenemos la certeza de cómo hacemos las elecciones. Yo quisiera recordar a manera de ejemplo, y para recordar estos valores, valga la redundancia, lo que en 1965 se vivió en el estado de Alabama, en Estados Unidos, en un pequeño pueblito que se llama Selma, en donde creo que a la fecha no hay más de 50,000 habitantes y todos son de descendencia afroamericana. Un 7 de marzo de 1965 buscaban, impulsados por muchos líderes, entre ellos el doctor Martin Luther King, el reconocimiento del derecho a votar de este sector de los ciudadanos norteamericanos. 1965, y la política segregacionista en Estados Unidos no permitía votar a los afroamericanos. Hay que hacer un recuento. La verdad, la exigencia y el diálogo, como bien nos lo recordó el magistrado, es el eje rector de la incívica que ha sido planteado aquí. Ya en aquel entonces la verdad era que era necesario que este sector en Estados Unidos tuviera acceso a los procesos electorales. Y la exigencia se tradujo, si mal no recuerdo, un 7 de marzo de ese año, en una primera intención de marchar de Selma a través de un puente que se hizo simbólico en esta ciudad. 600 habitantes de esa ciudad fueron golpeados por policías en aquel entonces que no les permitieron realizar esta marcha. ¿Qué fue lo que pasó? De manera pacífica se organizaron y el 9 de marzo lo volvieron a intentar. Se quitó la policía, les permitiría el acceso y ellos regresaron porque no contaban con la protección para realizar la marcha y como resultado uno de los activistas falleció después de haber sido golpeado también por las fuerzas del orden en aquel entonces. El resultado es que días después el entonces presidente Lyndon Johnson decide proponer al Congreso de Estados Unidos históricamente no solo el fin de la segregación, sino el inicio de lo que sería la época del voto igualitario en Estados Unidos. Para 1965, México ya contaba con este voto igualitario. Fueron 3 marchas. A la fecha, cada marzo, el presidente de Estados Unidos, no sabemos si lo hará Donald Trump ahora, se reúne en este pequeño pueblo de Alabama y hacen una marcha simbólica para recordar esto. Yo los invito a que recordemos siempre los valores y lo que tenemos como principios democráticos, porque en nuestra perspectiva únicamente con esto podemos construir hacia adelante para darles a nuestros hijos y a las nuevas generaciones mejores oportunidades desde el punto de vista democrático. Es una reflexión, sin duda alguna el consejero Baños hará lo propio para presentarles lo que es este proyecto multiinstitucional, en donde en el estado de Chihuahua participan, como ustedes ven, el INE, el IE, el Tribunal y organismos como el Instituto Chihuahuense de Transparencia e Información Pública. Les agradezco mucho su presencia, espero que esto avive en nosotros este espíritu de participación que tanto necesita la democracia. Muchas gracias. A continuación, les invitamos a ver el video de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica 2017-2023. Yo soy la corrupción y estoy arraigada en México. Hay quienes piensan que sin mí, México no avanzaría. Yo soy la fuerza que penetra no solo en el que corrompe,
sino también en el que se deja corromper. Soy la fuerza que hace que te metas en la fila, que pienses que todo lo puedes arreglar con dinero, que te beneficias con ciertos contratos. Yo hago mi trabajo. Y gracias a mí en México, todos desconfían de todos. Yo soy la corrupción y soy parte de México. Yo soy la desigualdad. Hay quienes creen que solamente existo en lugares remotos de México. Pero la verdad, estoy presente en todas partes. En las empresas, en las instituciones, en todos los hogares mexicanos. No nos hagamos. Yo decido quién gana y cuánto. Yo decido quién tiene derecho a estudiar. No todos tienen ese derecho. Yo decido quién tiene los privilegios. Yo decido quién tiene derecho a la justicia. Porque ustedes y yo no somos iguales. Soy la desigualdad y soy parte de México. Yo soy la impunidad. ¿Y tú? Tú te quedas callado. Aquí se hace lo que yo digo. ¿No sabes quién soy? Yo corrompo, abuso y quiebro la ley. Y nadie se hace responsable. ¿Y qué? La justicia está de mi lado. Soy la impunidad y soy parte de México. Yo soy la discriminación y tu opinión me viene valiendo. Al final, ¿qué se puede esperar de lo que opine un pobre? ¿O una mujer? ¿Una lesbiana? ¿Un gay? ¿Un niño? ¿Un desempleado? ¿Un estudiante? ¿O una anciana? Yo soy quien limita tus derechos. Yo soy la discriminación y soy parte de México. Este es el México que queremos. No podemos seguir permitiendo esto. La impunidad, la corrupción, la desigualdad, la discriminación, la apatía y la desconfianza están acabando con nuestro país. Y para contribuir a revertir todo esto y fomentar una cultura democrática, proponemos la Encívica. La Encívica es una convocatoria y una propuesta de acción del INE para todos nosotros. El gobierno, partidos políticos, empresarios, universidades, ciudadanía y sociedad civil, para fortalecer todos una cultura cívica en México, hablando siempre con la verdad, dialogando, decidiendo juntos y exigiéndonos siempre mejores resultados. Es una estrategia basada en 3 ejes. La verdad, porque tenemos derecho a estar mejor informados. El diálogo, porque es indispensable para poder debatir entre todos y llegar a acuerdos. Y la exigencia, que es necesaria para cumplir con lo que ofrecemos. La Encívica busca que la forma de dirigirse de los gobernantes hacia la ciudadanía sea con la verdad, porque tenemos derecho a saber qué es lo que pasa. Yo hablo con la verdad. Se trata también de generar encuentros entre todos, donde podamos intercambiar ideas, propuestas. Todos tenemos derecho a opinar y a construir juntos. Yo dialogo para llegar a acuerdos. Esta estrategia busca que exijamos el cumplimiento de todos los poderes públicos. Y también busca que nosotros, como sociedad, cumplamos con lo que nos toca. Yo exijo. Yo cumplo. El futuro de nuestro país depende de todos nosotros. Súmate a la Encívica y sé parte de la conformación de un México distinto.
Alberto Alejandro de la Rocha Montiel, comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información. Buenos días a todos. Pues debo ser honesto con ustedes, no sabía que tenía unas palabras, así que voy a ser bien transparente en lo que voy a decir. Primeramente, pues felicitarnos a todos por este esfuerzo. Creo que todos estamos conscientes y empatados, ¿no?, con lo que se me muestra en ese video, en lo desagradable de esos pilares que nos dicen que son México, ¿no?, o en lo que estamos convertidos en México. Pues el gran compromiso que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros por contrarrestarlos con principios y con valores que sean la antítesis de eso que nos está sucediendo. Quienes estamos ahorita con una obligación en la función pública, la verdad es que es un doble reto, porque efectivamente somos ciudadanos, efectivamente palpamos desde otra visión que tienen los ciudadanos también la problemática y las necesidades, y la verdad es que ves que son muchísimos frentes, ¿no? Entonces, definitivamente que quienes estamos, y quiero hablar de esa parte porque es lo que me corresponde en el tema de la transparencia, o quienes estamos en el tema electoral o en el de la cultura cívica, pues definitivamente que aunque seamos autoridades necesitamos indispensablemente de la sociedad civil, de su punto de vista, de sus retroalimentaciones, pero sobre todo de su acción. La verdad es que consejos, ideas, yo les puedo decir que tanto en mi ciclo pasado como parte de la sociedad civil, en mi época como consejero electoral y ahora en esta nueva responsabilidad, pues hay muchísimas, pero lo que tenemos que hacer es realmente ejecutarlo, y por eso felicito nuevamente este gran esfuerzo, esta gran dinámica que se está desarrollando, este poder de convocatoria, al que tanta gente esté aquí de distintos sectores de la sociedad civil y en general de nuestra comunidad aquí participando, pues es fundamental. Y por nuestra parte, pues está el gran compromiso de acercar esa información para que podamos conocer la verdad, y que en base a esa verdad se pueda tener ese diálogo y concluyamos con una exigencia clara, concisa y efectiva. Muchísimas gracias a todos. Toca el turno del momento medular de este evento. Para ello, escucharemos al maestro Marco Antonio Baños Martínez, consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien realizará la presentación de la Estrategia de Cultura Cívica 2017-2023. Primero, muy buenos días a todas, a todos. Quisiera agradecer la generosa invitación que me hicieron el presidente del órgano electoral de Chihuahua, el maestro Meraz, y el señor delegado del Instituto Nacional Electoral aquí en el mismo estado, el maestro Sherman, para poder estar aquí con ustedes, lo mismo que a las señoras y señores consejeros del órgano electoral, y de manera especial la anfitrionía que tiene el Tribunal Electoral de esta importante entidad federativa, y agradecerle mucho a mi amigo don Pepe, que ahora asume la responsabilidad de presidir de manera temporal esta institución, que nos permita estar en este magnífico recinto del Pleno del Tribunal. Muchísimas gracias. Lo mismo también quisiera agradecer la generosa presencia del señor Director General de Gobierno, y rogarle, don Roberto, si tiene usted la gentileza de transmitir un afectuoso saludo al señor gobernador, don Javier Corral, y también al señor secretario, don César Jauregui, dos entrañables amigos que han estado en otros momentos en la composición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, antes Federal Electoral. Pero de todas las provocaciones que he escuchado en las reflexiones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, me parece que hay que tomar dos. Una que es, me parece ciertamente la más importante, como dijo Pepe Ramírez, son ustedes los más importantes en este evento, quienes representan organizaciones, a la academia,
al ámbito social, a los jóvenes, y que hoy aquí están presentes. Hay una red de jóvenes de Chihuahua, hay un observatorio de participación de las mujeres también en esta entidad, hay una red de participación ciudadana, hay el movimiento igualitario, está la Universidad Autónoma del Estado, está la Universidad La Salle, los abogados demócratas, el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, una asociación civil, Calma, así me lo pusieron acá, está también pues un conjunto de personalidades del ámbito público de la entidad, a quienes les quiero agradecer muchísimo su presencia a todos. Son los ciudadanos, sin duda alguna, los más importantes en el quehacer de las instituciones públicas de nuestro país, y yo creo que en ese sentido quienes componen instituciones aquí en Chihuahua comparten ese mismo criterio respecto de los ciudadanos chihuahuenses. Así que la presentación de la encívica me parece que nos da también espacio para formular diversas reflexiones en torno a lo que podría ser un esfuerzo común a nivel nacional. Decía también Pepe en su intervención que se conmemora una fecha importante, que es la que tiene que ver con José María Luis Mora, y me quedé recordando que en el magnífico trabajo de Jesús Reyes Heroles sobre el liberalismo mexicano, el tomo segundo se refiere a una connotación que construyó José María Luis Mora en los años 30 del siglo XIX. Él decía que México en esa época era la sociedad fluctuante, porque decía que no se alcanzaba a separar de la colonia, ni alcanzaba a acceder a la época de la modernidad. Entonces acuñó esa expresión de la sociedad fluctuante, que luego Reyes Heroles, cuando hace este enciclopédico trabajo del liberalismo mexicano, particularmente en el tomo 1, que hace una revisión exhaustiva de la folletería y de los periódicos emitidos en los primeros 20 años del siglo XIX, y luego en el tomo 2, cuando retoma esta expresión de la sociedad fluctuante, recupera muchas de las reflexiones de José María Luis Mora, y para él el punto central era que si no había educación no había progreso, y esa es una tesis que sigue vigente hoy día en nuestro país. Curiosamente estamos en un año en el cual hemos conmemorado recientemente la promulgación en su centenario de la Constitución de 1917, un texto que establece el Pacto Social de México y que ha tenido en 100 años aproximadamente 700 modificaciones. En un texto que recientemente publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se da cuenta de esta relación. Había 698 modificaciones constitucionales hasta el momento en que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en las personas de Héctor Fix Fierro y de Diego Valadez, hicieron esta publicación. El documento está en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y creo que vale la pena recuperarlo porque es un texto que hace una reflexión respecto a lo que queda de la base constitucional original, pero también que plantea una serie de reflexiones en torno a lo que debería de ser una posible nueva constitución. Ellos dicen que habría que regresar al sentido original de las constituciones y volver a la Constitución un texto breve en el cual se recuperen principios y se pongan normas estrictamente generales que regulen derechos y establezcan la estructura del Estado mexicano. Pero también proponen que debería de haber, como en algunos países de Europa, una ley de desarrollo constitucional que reglamente todos los apartados que quedaran en la Constitución. No parece mala idea, pero en rigor el hecho concreto es que la Constitución se ha cumplido en un centenario, y hay muchas cuestiones que habría que reflexionar en torno a lo que ha sido la vigencia del Estado democrático mexicano en estos 100 años de vigencia de esa Constitución. Recientemente el Coneval y el INEGI han dado a conocer algunos informes respecto a la realidad que viven las familias y las personas en México, y nos han dicho que, por ejemplo, el 52% de las familias mexicanas subsisten con un salario mensual de 3,000 pesos. Ese es un tema que me parece llama profundamente a la reflexión de las instituciones mexicanas, de todas las instituciones mexicanas, no solo las que tienen que ver con el gobierno y con la, digamos, posibilidad de la generación de las oportunidades de empleo o de las oportunidades para el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad pública, sino de todas las instituciones que tienen que ver algo con los ciudadanos, con las personas. También nos han dicho en algunos estudios que se han hecho por estas instituciones
que curiosamente aquel tema de José María Luis Mora pues sigue más vivo que nunca, porque del 100% de los jóvenes que terminan la preparatoria, pues apenas el 20% accede a las universidades. Ese tema es también muy relevante, y además el otro hecho es que uno accede a la universidad y no necesariamente cuando concluye pues encuentra opciones importantes de trabajo para desarrollarse profesionalmente en el campo en el cual uno ha terminado sus estudios universitarios. Son temas que están ahí en una realidad de un país que tiene ya aproximadamente 120 millones, eso dice el INEGI en los precensos, y luego la Secretaría de Relaciones Exteriores pues de repente dice que hay alrededor de 30 millones de personas afuera en muchos países, en otros momentos ha dicho que son 11, o sea, traemos ahí alguna confusión de números, pero de que somos más de 120 millones es una realidad, y de que tenemos una condición social, económica, digamos que apunta a una democracia todavía muy en pañales en esas materias, es también una realidad. Y yo creo que la encívica está en medio de ese tipo de cuestiones, porque ocurre que nosotros a lo largo de los últimos 26 años nos dimos a la tarea de construir bases sólidas para tener un Estado que en la parte político-electoral pudiera garantizar elecciones creíbles y por esa vía mecanismos legítimos de renovación de los poderes públicos que se deben a las elecciones. ¿Quién diría, independientemente de las discusiones válidas o no que tienen los partidos, las autoridades electorales, los propios ciudadanos, las organizaciones sociales, que hoy las elecciones son iguales a las del 88? Yo diría que hay enormes diferencias, pese a que es consustancial la discusión sobre la propia organización de las elecciones y sobre la actuación de los partidos políticos y de las autoridades electorales, hay que decirlo con claridad. No vamos a decir en una discusión política en términos de las elecciones, solo hay responsabilidades de los partidos o de los candidatos y no de las autoridades. Yo creo que hay de todo y eso alimenta un escenario de discusión, pero independientemente de eso y de que eso es legítimo en un contexto democrático, yo no diría que la condición democrática de México a partir de estas elecciones es igual a lo que ocurría en 1988. En un ejercicio simple de revisión de lo que los teóricos han dicho para decir cuándo un Estado es democrático y cuándo no, pues diríamos que por lo menos los dos elementos esenciales para decir que un Estado es democrático se cumplen. ¿Hay partidos políticos que tienen opciones reales para la disputa por el poder? La respuesta es sí, e incluso hoy día la vía de los candidatos independientes que se abrió con la reforma constitucional de agosto de 2012, pues da la vía también para que las personas vayan no por la vía partidaria, sino por la vía independiente a los cargos de elección popular. También creo que es un hecho que los partidos políticos todos pueden ganar dependiendo de cómo elijan a los candidatos y también dependiendo de las estrategias, y hay que decirlo también, hay otros elementos, el financiamiento público, el acceso a los medios de comunicación, que pueden tener efectos en las contiendas electorales, pero estas elecciones son muy distintas a aquellas. Tenemos un modelo que es muy reconocido a nivel internacional, donde muchos órganos electorales han retomado experiencias concretas del caso mexicano, pero internamente tenemos una discusión fuerte sobre el modelo electoral. En fin, estamos ahí. En la parte social, en la parte económica, pues hay muchos elementos que nos dicen que hay rezagos importantes que deben ser atendidos bajo ciertas modalidades por las instituciones públicas y por todos los ciudadanos en el caso de nuestro país. Recientemente el Instituto Federal Electoral, todavía en ese momento, organizó una especie de encuesta nacional con el Colegio de México. Se hizo, a diferencia de un instrumento internacional que es el famoso Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace con varios países de América Latina, pero que en el caso concreto de México solo concentra 1.500 encuestas. En el caso concreto del Informe País, esta encuesta se aplicó a 11,000 personas, y el diseño de esa muestra que hizo el Colegio de México es una muestra que incluye segmentos de edad, que incluye el sexo de las personas, las condiciones económicas, las condiciones educativas, la ubicación de las personas en el contexto de la República y así. Y se hicieron muchas preguntas, algunas están en el video que se presentó hace unos minutos, y hay algunas que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, hay personas en más de un 60% que han llegado a sostener que no denuncian cuando son objeto de la comisión de algún ilícito, no denuncian estas situaciones porque consideran que los trámites que se siguen
para la persecución del delito o son demasiado abigarrados, demasiado densos, o bien porque nadie hace nada, eso dicen ellos. O esa pregunta donde le dicen, oiga, ¿usted cree en la democracia? Y la gente dice, pues sí, creo en la democracia, aunque yo pienso que la democracia es una fórmula de gobierno donde se benefician muy pocos y todos los demás salen perdiendo, ¿no? Ese tipo de respuestas están en ese ámbito. Luego después vemos preguntas concretas sobre los gobiernos y sobre los partidos, y ahí es impactante el tema, porque 94 de cada 100 nos dicen que no tienen credibilidad sobre los partidos o sobre los gobiernos. Y esa parte es muy preocupante, porque yo creo que independientemente de que hay actos focalizados muy claros de corrupción que han lastimado sensiblemente al país, no todas las estructuras de gobierno están exactamente en esa misma condición. Pienso en algunos ejemplos. Recientemente, en el caso de Baja California Sur, cuando vino el huracán que devastó la zona de Los Cabos, el gobierno de esa entidad tuvo que recanalizar partidas presupuestales para la reconstrucción de Los Cabos y una parte de La Paz. ¿Por qué? Porque esa entidad federativa vive esencialmente de la cuestión turística. Entonces, si no se reconstruye la parte del turismo, pues entonces una de las fuentes esenciales de los ingresos de esa entidad federativa pues se ve seriamente lastimada. Y entonces me decía en alguna conversación que tuve la fortuna de tener con el gobernador en ese entonces, me decía, ¿qué hago yo con el resto del servicio público que estoy comprometido a brindar? Porque el recurso se ha recanalizado para la reconstrucción de la zona turística. Y ese tipo de cuestiones, le decía yo al gobernador, son las que tenemos que decir. Por eso la Encívica plantea una cuestión que tiene que ver con los famosos ejes de la verdad. Y aquí hay una cuestión que es importante. Más allá de la obligación constitucional, legal, que tienen los gobiernos y todo tipo de institución pública de dirigirse con el principio de rendición de cuentas hacia los ciudadanos, me parece que ese tema en lo particular alude a la necesidad de construir una cuestión que en el derecho de acceso a la información pública se ha denominado como la famosa información socialmente útil. Aquí tenemos al señor presidente del Instituto de Transparencia en el estado de Chihuahua, y ese es un tema donde hoy día estamos más enfocados las instituciones públicas, porque este trayecto que se ha seguido del 2002 a la fecha con el tema del acceso a la información pública no ha sido un trayecto sencillo, como ningún cambio institucional o reglamentario lo es en México. En 2002, cuando se publicó la Ley de Acceso a la Información Pública en el gobierno del presidente Fox, la ley federal no fue la primera, por cierto, que se promulgó en el ámbito del acceso a la información pública, fue la tercera. Ya se había publicado la ley de Jalisco y la de Sinaloa, luego se publicó la federal, luego se publicó la de Michoacán, y así un trayecto largo hasta el 2007, cuando las 32 leyes quedaron debidamente emitidas y puestas en marcha. Pero desde entonces hubo que ir sorteando muchos dilemas para poder garantizar que todas las personas podríamos tener acceso a cualquier dato o registro que las instituciones públicas tengan en su poder. Hay una anécdota que les quiero compartir sobre ese tema. A mí en algún momento que no me dediqué a los temas electorales, sino a esos de acceso a la información pública, en el 2006 particularmente, se echó a andar la ley de acceso a la información pública en el Distrito Federal. Entonces yo era un consultor externo en temas y me invitaron a presentar la ley ante las delegaciones políticas de la Ciudad de México. Entonces fui a la delegación Iztacalco, tuvimos una reunión en un auditorio grande y había mucha gente de la propia delegación, expliqué, y yo convencido ahí de la ley y todo. Y entonces el director general jurídico de la delegación Iztacalco se levantó y me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, pues sí, por supuesto que sí. Me dijo, ¿usted cree que con esas leyes, y usó una expresión que nunca se me va a olvidar, porque dijo, ¿usted cree que la ola negra y amarilla va a entregar la información para que la oposición lo quite del poder? Yo dije, bueno, pues es que no es un tema que esté concernido con la conservación del poder, es un tema que está concernido con una obligación constitucional que está establecida desde el 77, porque ya en el 77, en la reforma política de ese año, se estableció en la Constitución el derecho de las personas a ser informadas por el Estado mexicano. Entonces, hemos avanzado mucho en ese tema del 2002 para acá. Hay andamiajes institucionales, hay andamiajes procedimentales que garantizan que cualquier persona puede tener acceso a la información. Y creo que ha habido mucha conciencia de los servidores públicos de que, independientemente de la carga de trabajo que esto significa, tenemos que acercar la información a las personas. ¿Por qué? Porque ahora esa información no solamente corresponde a la actualización de un derecho fijado en la Constitución,
sino a una posibilidad de que los gobiernos se puedan reelegir. Porque yo diría, ¿cómo le vamos a hacer cuando se empiezan a implementar los temas de la reelección? Yo entiendo que acá están discutiendo el asunto de cómo regulan la reelección en la ley electoral del Estado, pero yo digo una cosa, si alguien ha leído la exposición de motivos que presentaron diversos senadores para sustentar el tema de la reelección, pues ellos dicen que la reelección en sí mismo es un ejercicio de evaluación que el ciudadano hace sobre las personas que están en los cargos de elección popular. Pero bueno, eso está bien en el discurso. Entonces, ¿cómo lo actualizamos en el mundo de la realidad? Para mí, el tema de la construcción de la verdad, que significa el acceso, la colocación de datos, de información hacia el ciudadano, está concernida con esa posibilidad de la evaluación que se debe tener al ejercicio de gobierno. No creo que los informes que se presentan en términos constitucionales o legales cada año por parte de los gobernadores o por parte de los presidentes municipales o de los legisladores no tienen esa obligación legal, pero lo hacen y eso está bien. Pero me parece que eso es un ejercicio importante pero insuficiente. Creo que la información tiene que estar mucho más presente y más cerca de las personas y ponerle a disposición en las páginas de internet, en una serie de instrumentos, ese esquema de información para poder hacer la evaluación, porque dicen los senadores cuando aprobaron las reformas constitucionales en materia de reelección, se trata de que nos evalúen, se trata de que se pueda profesionalizar el trabajo legislativo, el trabajo en la prestación del servicio público, y para eso se requiere una evaluación adecuada del ciudadano. Yo con eso estoy de acuerdo. Mi pregunta central es, ¿cómo lo vamos a hacer? El derecho de acceso a la información pública es una vía, pero no es la única. Porque en medio de la información, yo traje a colación la reflexión de lo que han dicho las instituciones que miden los temas de la pobreza, de la marginación y demás, a propósito de una cuestión. Una familia que subsiste con 3,000 pesos de ingreso al mes tendría mucho interés en conocer información del desempeño de las instituciones públicas en este momento, o más interés en generar mejores esquemas de ingreso para el sostenimiento de la familia. Y es ahí donde las instancias intermedias de la sociedad, las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, las que promueven los derechos humanos, las académicas, juegan un rol importante, porque me parece que la construcción de indicadores y las fórmulas de evaluación de las instituciones públicas de su quehacer cotidiano deben estar en medio de la actividad de ese tipo de organizaciones. Por eso la Encívica plantea una especie de sinergia y una especie de acuerdo entre todas las instancias de los gobiernos y de la sociedad civil para poder avanzar en este esquema de revisión de lo que los ciudadanos están pensando respecto de las instituciones públicas. Hay una serie de datos que podríamos ahora comentar, pero me centro en uno. Vamos a, por ejemplo, la parte electoral. Hace 27 años, cuando empezamos con esta lógica de reformas electorales, nosotros optamos por democratizar el régimen por la vía de las reformas electorales. En el derecho comparado del mundo electoral, ustedes no van a encontrar un ejemplo así. La democratización se impulsó básicamente por el lado de las reformas electorales. Otros andamiajes de esa, o otros eslabones de esa cadena de democratización del régimen se han dado en otros sectores, como el caso concreto del acceso a la información pública a partir del 2002, o como un tema crucial que fue la modificación a la Constitución en materia de derechos humanos en el 2011. Pero esta lógica de avanzar por la vía de las reformas electorales generó una expectativa importante sobre la transformación del régimen político mexicano, y eso se demuestra en los niveles de participación ciudadana que tuvieron las elecciones intermedias del 91. En 1991, cuando nació el Instituto Federal Electoral y se hicieron todas esas reformas para ajustar las leyes electorales de los estados a ese modelo federal, o al menos tomar del modelo federal las cosas que pudieran quedar mejor ubicadas en el contexto de las entidades federativas, se logró una participación en elecciones federales del 67% frente al listado nominal. Siempre hablo del número de potencial de votantes, pero 67% en una elección que solo renovó la Cámara de Diputados y la mitad de la Cámara de Senadores es un porcentaje altísimo. Ni siquiera en una elección presidencial de la transición en el 2000 se logró ese porcentaje. El porcentaje récord en una elección de votación fue el año de 94. Ese es un año paradigmático, recuerden, es el inicio del movimiento zapatista en enero del 94, es el asesinato de Colosio como candidato del PRI a la presidencia, es el asesinato de Ruiz Massieu como secretario general del PRI. En fin, es un año convulso que logra tener en las elecciones federales de ese año un 77.16% de participación.
no se ha replicado. Yo entiendo, por ejemplo, el discurso de mis colegas, el de Córdoba o el de Valdés, que en su momento dijeron, cuando hemos organizado las elecciones, ¿es esta la elección que ha convocado el mayor número de ciudadanos? Sí, porque la lista nominal crece, pero porcentualmente frente al universo de votantes, el 94 es la que tiene la mayor participación ciudadana. Luego se cayeron las votaciones. Ustedes vean, del 91 al 97 hay 11 puntos menos de participación en elección intermedia. 56% de participación ciudadana en el 97. La elección del presidente Fox, si la memoria no me falla, tuvo 63%. Es decir, igual 11 puntos por abajo de la elección precedente en presidencial del 94. La elección del presidente Calderón tuvo arribita del 60% de la votación. Y la votación de Peña fue poquito arriba del 62%. No se han replicado esos niveles de votación. En cambio, en elecciones intermedias, en el 2003 tuvimos un 41.8%. Pero paradójicamente el comportamiento ciudadano se ve reflejado de otras maneras en otros contextos. En 2015 teníamos muchos problemas en Guerrero. Recuerden ustedes que el movimiento magisterial decidió canalizar sus demandas de orden laboral por la vía de la obstrucción a las elecciones. Y entonces cerraron las instalaciones del órgano electoral del estado de Guerrero y las instalaciones de las juntas del Instituto Nacional Electoral en esa entidad. Entre el momento que empezó el proceso electoral y hasta entrado el mes de abril, no pudimos usar las oficinas. Y literalmente los consejeros electorales hacían sesiones clandestinas. Ya sé que en elecciones eso está feo decirlo, pero se reunían en espacios de hoteles, en restaurantes, en la casa de algún consejero para poder tener las sesiones, las reuniones de trabajo, etc. Ya más o menos entradito abril, ya nos dejaron pasar los maestros a las oficinas, se recuperó la normalidad. Y hay dos hechos que me llaman mucho la atención, particularmente de esa elección de Guerrero en el 15. Todo el mundo decía que Guerrero iba a ser un caos y que no iba a haber elecciones, que era muy complicada recuperar la institucionalidad en esa entidad federativa. Se dijeron muchas cosas en torno a lo que pasaba en Guerrero, pero hubo un hecho que llamó poderosamente la atención. Cuando se cerró la fecha para la actualización del padrón electoral, ustedes recordarán que el INE hace una campaña y dice se va a cerrar ya el periodo para que cada quien actualice su credencial. Eso se hizo en el caso concreto de Guerrero. Entonces, el día que se iba a cerrar los módulos, porque ya era la fecha tope para poder actualizar la credencial, hubo personas que quisieron destrozar un módulo instalado en el estado de Guerrero. Llegaron los maestros y por la vía de la fuerza empezaron a destruir el módulo. Los ciudadanos formados en la fila enfrentaron en los mismos términos a los agresores y les impidieron cerrar el módulo y la destrucción del propio módulo. Es decir, la gente dijo, no, a ver, momento, yo necesito mi credencial, ya sea para votar o para mis trámites, y tú no me puedes impedir ese derecho. Y la gente votó más o menos en 11 puntos porcentuales por encima de la media en el estado de Guerrero. La media nacional fue de 47% en el 2015, en Guerrero fue más del 56% de la votación. Entonces yo diría, sí hay comportamientos que reflejan un cierto, digamos, desánimo del ciudadano frente a las elecciones y frente a lo que pasa con la integración de los gobiernos y de la representación política, porque hay niveles de participación más bajos que el 91 en adelante, pero también al mismo tiempo cuando hay situaciones de esta naturaleza la gente se vuelca a votar. ¿Qué pasó en Tamaulipas con el asesinato del candidato una semana antes de la jornada electoral? ¿La gente dejó de instalar las casillas? La respuesta es no. ¿La gente dejó de votar? La respuesta es no. Pero también es un hecho que esos porcentajes de votación que se han vuelto bajos, pues ahora han llevado a muchas otras discusiones. Los partidos piensan que, algunos de los partidos piensan que la segunda vuelta, por ejemplo, podría ser una solución a los problemas de legitimidad en la construcción de los gobiernos y de las representaciones populares. Podría ser, es un tema de una discusión pendiente, de una discusión que no es nueva, pero que tampoco ha avanzado demasiado y que no se va a cuajar al 18, eso ya se ve prácticamente cuesta arriba. Yo no veo ni condiciones estructurales ni políticas para que pudiéramos armar una segunda vuelta, ni siquiera la reforma constitucional para hacer la reforma y poner la segunda vuelta en las elecciones del 18. Después del 18 no lo sé. En medio de esa discusión hay dos cuestiones. Una, ¿es correcto que la segunda vuelta va a generar legitimidad?
Vamos a ver. Segundo lugar, la segunda vuelta va a generar condiciones más adecuadas de gobernabilidad, también habría que ver. Entonces, eso lo veremos después del 18, pero por vía de mientras necesitamos un proceso de recuperación de confianza del ciudadano. Hace unos días, después de las elecciones del 4 de junio en los estados de Nayarit, de Coahuila, del Estado de México y Veracruz, la gente fue medida por el Grupo Reforma y dijo, creemos en las instituciones electorales en un 34%, es decir, el porcentaje de credibilidad de la autoridad electoral es muy bajo. Y luego después el Grupo GEA hizo una encuesta y dijo que la gente creía en las instituciones electorales en un 36%, sigue siendo muy bajo. Ese es un tema que me parece debe ser analizado, como también esta situación que está vinculada a esos procesos de credibilidad frente a los partidos políticos y su capacidad de representación de los propios ciudadanos y de la demanda social. Dice la encívica, vayamos a los diálogos. Yo digo que los diálogos deben ser construidos en dos grandes vertientes. Los diálogos deben ser, sí, entre personas que tengan representatividad en el contexto social, que tengan capacidad de proponer algunos elementos que se traduzcan a la generación de políticas públicas, pero me parece que esencialmente los diálogos deben tener capacidad para colocar a los funcionarios públicos frente a ciertos grupos de ciudadanos. ¿A qué me quiero referir? ¿Por qué no pensamos que un presidente municipal se pueda sentar frente a un grupo de ciudadanos y le diga por qué optó por impulsar una obra que tiene que ver con la construcción de un tramo de carretera y no de salones de clase? Algo debe de haber en la discusión del cabildo, de que en el momento que se tuvo que optar por decidir entre una obra pública u otra, y decidieron eso, pero esa decisión la tiene que saber el ciudadano, porque va a haber gente que se sienta ofendida porque hacía falta un salón de clases en tal comunidad y el presidente municipal, el cabildo, decidió que era mejor construir un puente, un tramo de carretera, alguna situación diferente, o luz eléctrica, o alcantarillado, este tipo de cuestiones. Hay temas más delicados. Yo preguntaría, ¿un procurador de justicia podría sentarse frente a un grupo de ciudadanos y decirles qué pasa con el conjunto de las denuncias que se presentan, concretamente cómo se hace la persecución del delito y concretamente cuántos son canalizados a instancias judiciales para que se inicien los procedimientos correspondientes? Digo, no estoy llamando aquí a que hagamos lo que esta creatividad popular mexicana hizo ahora con el jitomatazo. Ya me imagino trayendo a un funcionario público para que le avienten jitomate. No me parece a mí que sea una fórmula correcta en la encívica, eso no es el tema. El tema es rendición de cuentas y esquemas de diálogo más directos entre el ciudadano y sus autoridades y sus representantes de las instituciones públicas. No digo que nada más deban ser el procurador o un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, también los órganos autónomos tienen esa responsabilidad. Para mí, lo voy a decir respetuosamente con un ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia tendría que ser explicada. Ha tenido problemas de operación. Es una gran invención, lo quiero decir, pero ha tenido problemas de operación. Hace poco escribí una columna sobre el tema y reconocí que es un gran avance haber hecho la plataforma, pero también la plataforma tiene, en mi opinión, un defecto en su configuración. ¿Cuál es el defecto? Que está colocando en matrices todo, es decir, todo se vuelve a formatos como que si todo fuera de aplicación igualitaria entre todos los obligados a la presentación de información. Los partidos, por ejemplo, tienen muchos problemas para poder atender esos formatos. Entonces, yo diría, hay que explicar de frente al ciudadano qué está pasando. Luego hay decisiones, por ejemplo, diría una cuestión, el Instituto Nacional Electoral le niega el registro al candidato al gobierno del estado de Zacatecas, David Monreal, de Morena, ¿no? Y luego el tribunal le da la razón a él. Entonces el ciudadano dice, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Al INE o le hago caso al tribunal? ¿Por qué el INE le dice que sí y el INE le dice que no y el tribunal le dice que sí? Ese tipo de cuestiones que están en medio de las discusiones públicas luego generan mucha confusión entre los ciudadanos. Hablo de la parte política, también hablo de la parte social. Esas cuestiones se le tienen que explicar con mucho detenimiento al ciudadano y decirle por qué está ocurriendo una u otra situación. Para mí los diálogos es colocarnos más enfrente del ciudadano para explicar por qué tomamos las políticas públicas de cierta manera. En la teoría de las políticas públicas desde el mundo académico, una política pública surge cuando hay una cierta necesidad que un grupo social lo va posicionando y hace que un congreso, que un cabildo,
que una área de gobierno lo retome y lo vuelva un programa generalizado para los ciudadanos, para el beneficio de los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos cuando se coloquen frente, o las personas cuando se coloquen frente a los servidores públicos, tendrían que estar poniendo sus reflexiones, sus criterios, que eventualmente puedan ser asimilados por las propias instituciones públicas, porque si no, no tendría ningún sentido. Los gobiernos siempre dicen estamos muy cerca de los ciudadanos. El INE dice somos transparentes y rendimos cuentas e informamos de cómo hacemos las elecciones. El punto es que tanto le hacemos caso al ciudadano respecto a sus preocupaciones. Ese es el punto que creo que no tenemos todavía resuelto y lo que nos está planteando básicamente la Incívica. Es un esfuerzo de cobertura nacional porque aquí hay un detalle que me parece que independientemente de la forma en que está redactado en la Constitución, tenemos que trascenderlo para volverlo lo más eficaz posible. Hoy día la redacción constitucional es distinta a lo que se hizo, por ejemplo, en el decreto de reformas constitucionales de abril de 1990. En abril de 1990 la Constitución dijo, el órgano autónomo que será responsable de las elecciones, todavía no le había puesto el nombre de Instituto Federal Electoral, eso lo hizo hasta la reforma del 93, el nombre IFE se puso por primera vez en la promulgación del primer código electoral de esta época, que fue el del 15 de agosto del 90, pero ya en la reforma del 93 ya se hablaba de IFE, pero la redacción decía, este órgano autónomo tendrá de manera directa e íntegra la promoción de la educación cívica. Sí, ese es un tema de la encíclica y qué bueno que Pepe lo aclaró, porque pues somos un estado laico, no nos vamos a confundir en esos temas, pero sí parece una especie de carta en la cual se fijan algunas propuestas de directrices, de acciones concretas que están tratando de ir al corazón de la desconfianza ciudadana y buscar fórmulas que reviertan esa desconfianza y coloquen a las instituciones, a las áreas de gobierno, a los partidos políticos, lo más cerca posible del ciudadano. Creo yo que en un esquema de democracia como el que tenemos hoy día, habría como discusiones que tendrían que ser aclaradas. Alguien me preguntaba hace poco en los medios de comunicación, ¿qué es mejor, una candidatura independiente o una partidaria? No, pues, de entrada una autoridad electoral no puede decir, me parecen mejor estas o estas otras. No, yo creo que las dos son vías adecuadas de participación en el ejercicio al derecho de ser votado. Pero evidentemente hay que explicar cuáles son las ventajas de unas, cuáles son las desventajas de las otras, cómo están las normas para participar en una, cómo están las normas para participar en otras. Creo también que particularmente la discusión larga que se siguió desde el 2002 y que terminó apenas el año pasado para que los partidos políticos fuesen sujetos obligados directos por la ley de transparencia, ahora ayuda mucho porque esa nueva disposición que ya no dejó en el ámbito de los congresos locales para ver cuáles sí, cuáles no, había menos de la mitad de las leyes electorales de los estados que establecían a los partidos políticos como sujetos directos obligados por la ley de transparencia local, no la federal siempre los consideró sujetos obligados indirectos, es decir, la información de los partidos solo se podía conocer a través del Instituto Federal Electoral o a través del órgano electoral del estado que correspondiera. Y hubo pleitos ahí en ese tema, está el de Arturo Zárate y otros temas relacionados ahí, y hay una discusión muy interesante. A mí me tocó trabajar de manera muy directa en la construcción de los acuerdos para la reforma del 2007, y ahí se metió el primer capítulo de transparencia de los partidos. Y entonces recuerdo una discusión, no voy a decir nombres porque pues, no se trata tampoco aquí de eso, pero había legisladores que decían que había que colocar en las normas del Código Electoral solo una norma que dijera que los partidos estaban obligados a presentar los mecanismos de selección de dirigentes y de candidatos a través de los estatutos, ¿no? Es decir, informarle al ciudadano cómo elijo a candidatos y cómo elijo a dirigentes, luego colocando mis estatutos en la página de internet. Pues me parece ridículo, yo lo dije en esa mesa, porque después de los estatutos hay muchos acuerdos que toman los partidos, están convocatorias, están acuerdos, hay incluso resoluciones de los órganos internos que dirimen controversias en los propios partidos que tienen que ser informados, en fin. Hay muchas cuestiones ahí que me parece que afortunadamente con las nuevas normas de transparencia pues se van transparentando, y curiosamente las universidades estaban también medio opacas, ese tema es también de reciente regulación. Los sindicatos, bueno, ni se diga con el tema de los sindicatos. La discusión central hoy día en México y desde hace mucho tiempo es el uso del recurso público. ¿Cuánto se recibe y cómo se aplica el recurso público? Esa famosa disputa judicial que tuvo, si no me equivoco, fue Alianza Cívica contra
la presidencia de la República de Zedillo por el tema de la partida secreta, fue lo que en buena medida abrió todo el tema de conocer la forma en que las instituciones públicas aplican el recurso público. Y esa parte me parece que es fundamental para el ciudadano. El ciudadano dice, hoy día, por ejemplo, las elecciones son carísimas. Les comparto un dato, más que hay mucha prensa, a ver si no mañana ya lo tengo pero el presupuesto para las elecciones del 2018 va a ser mucho más grande que lo que ha sido en el pasado. Pero pues tiene una razón lógica. Tenemos de entrada, no les dije la cifra, pero pero sí es más alto. Vamos a tener 155,000 casillas frente a las 148,000 de la última elección. Tendremos 87 millones de personas en la lista nominal frente a los 82 de la última elección. Vamos a tener alrededor de 38,000 candidaturas, alrededor de 53 millones de spots al aire. Entonces la gente dice, bueno, pues ¿para qué quieres el dinero? O sea, se van a tener que hacer alrededor de 600 millones de boletas en el ámbito federal y otros 500 y fracción para las 30 entidades federativas que tienen elecciones en los estados. Entonces, no es una elección menor, son elecciones que necesitan ser explicadas y que sobre todo las partidas presupuestales que se están previendo para eso deben ser colocadas ahí. Cierro mi intervención diciéndoles, para nosotros, para el Instituto Nacional Electoral, es muy importante que se pueda concitar a través de los órganos electorales de los estados, a través de los órganos de transparencia, a través de las comisiones de derechos humanos, a través de las áreas de gobierno, a través de los partidos políticos, de las universidades, de las organizaciones sociales, esfuerzos que nos permitan ir con el ciudadano, explicarle cosas, escuchar sus preocupaciones y traducirlas a acciones concretas que pudieran servir para mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas, pero sobre todo las condiciones de credibilidad que tienen hoy día las personas y los ciudadanos sobre sus instituciones. Creo que el mal mayor que podríamos tener sería dejar que hubiera un deterioro mayor de las propias instituciones. Quienes estamos participando en ellas no somos dueños de las instituciones públicas, somos, digamos, responsables transitorios de acuerdo a las normas que rigen la participación de cada uno de nosotros en esas instituciones, somos responsables de implementar las normas que rigen el funcionamiento de esas instituciones. Pero yo quisiera agradecer muy cumplidamente que se encuentren aquí todas estas organizaciones que están trabajando en el estado de Chihuahua para mejorar la condición del ciudadano, de las personas, pero quisiera invitarlos respetuosamente a que no dejemos el tema de la encívica en una presentación discursiva del día de hoy, sino que la traduzcamos a acciones concretas. De parte del INE hay la mejor disposición. Me ha pedido Lorenzo Córdoba que les exprese un saludo afectuoso, que le exprese también su reconocimiento al gobierno del estado por el respeto institucional que tiene para las autoridades electorales de esta entidad federativa, y me ha pedido que les diga también a todos ustedes que el INE va a cumplir la parte que le toca, que dependemos y que solicitamos respetuosamente la participación de todos para que este esfuerzo pueda llegar a buen puerto. Muchísimas gracias. Abriremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Digo breve porque el consejero tiene que regresar a la Ciudad de México en el vuelo de la tarde. Entonces, iniciaremos con una primera ronda. ¿Alguien quiere participar? A mí me parece un extraordinario proyecto conceptual. No creo que nadie esté en contra de estas cosas y estas vertientes. El problema es uno de los que plantea, o sea, cómo aterrizamos esto. Porque conceptualmente pocas cosas hay que aportar.
Pero el primer tema que a mí me surge es, bueno, pues los principales responsables de esta crisis no son los ciudadanos, son las instituciones. ¿Cuál es la radiografía para hablar solamente de las cuestiones electorales? Pues va a ser una intervención desagradable, pero todos los que estamos aquí, todos los que ocupan una posición en los órganos electorales, saben a sí mismo cuál es su origen, y es un origen legitimado en principio. Entonces, bueno, esa caída de credibilidad en los organismos responsables de la elección, pues yo siempre opino, ok, está bien, son cuotas partidarias, pero una vez designado por el tatamandón de la región, una vez designado, su compromiso es con la ley, ¿no? Para no discutir, bueno, el que puso ahí, ya está liberado, pues, está nombrado, y es donde no vemos el reflejo de esas cuestiones. Usted acaba de dar las cifras de las últimas encuestas sobre la credibilidad de las autoridades electorales, y pues cada vez es más bajo. ¿Por qué? Pues porque se ven resultados que la población no tiene los elementos de prueba, pero tiene la percepción. Nomás hay que recurrir a Coahuila y al Estado de México, pues como en 5 distritos electorales donde se votaba 40%, en la siguiente elección se dispararon casillas al 80%, o secciones. Bueno, hay una discordancia entre la legislación y la realidad. Hay un dato, yo tengo 30 años trabajando en estos temas. Una campaña electoral de diputado federal, lo sigo estudiando, cuesta cerca de $1 millón, perdón, de $1 millón. Se asustarían, pero puedo fundamentar. Entonces, los topes de campaña siempre son rebasados. En esta elección del Estado de México yo me doy una vueltecita por ahí nomás, digo, si nomás con contados espectaculares estamos fuera de los topes de campaña. Y entonces estas grandes contradicciones entre la resolución de en el Estado de México, el Tribunal Estatal Electoral, el Estado, pues rechaza los recursos por no acreditar la personalidad, y el TRIFE se sostuvo que no, le trae al fondo. Son resoluciones tan fáciles de entender. La explicación es, bueno, no hay autonomía de estos órganos. Entonces yo diría, hay que vernos el ombligo, ¿no? Vamos viendo hacia adentro de las instituciones, partidos políticos, organismos electorales, tribunales, etcétera, etcétera. Y empecemos por ahí. Yo diría que la época en que el IFE tiene una gran legitimidad, pues es a partir de que se constituye y la primera elección presidencial, y de ahí es un deterioro, que también es cuando empieza a constituirse por cuotas partidarias, y así está en todos los estados. Nomás le doy como referencia. En ese proceso de la elección del 88, que ahora aquí revela algunas cosas, y faltan muchas, cuando pasa la siguiente etapa y luego surge el INE, algunas personas nos encargamos de constituir los 300 distritos electorales y los 32 estatales, los consejos. Me tocó parte de esa responsabilidad. Aquí hay muchos, y voy a voltear a verlos porque van a saber su origen, que son propuestas que en esa época hicimos algunos, y así lo hicimos en todo el país. Ese órgano, esos organismos electorales cobraron una gran independencia,
y hay una gran profesionalización, pero en las cúpulas eso no existe. La operatividad y la capacidad operativa del personal del servicio profesional de carrera es excelente. Sí, pues nomás que en las cúpulas es otro tema. La elección del Estado de México, pues nomás hay que echarle estos números y da para anularla por dos cuestiones: la participación electoral y el excederse en los topes de campaña. Entonces mi pregunta es, este programa que está enfocado hacia la sociedad, hacia adentro de las instituciones, ¿cuál sería su opinión? Tenemos espacio para dos preguntas. Pues coincido con lo aquí comentado por la persona que me antecedió. Yo solamente quisiera reconocer sobre esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica y la importancia que desde la ciudadanía, en mi caso, como una organización de la sociedad civil, cómo apropiarnos de esta estrategia para que sea una herramienta que pudiéramos ir avanzando en estos ejercicios de diálogo que son tan importantes y que en colaboración, coordinación con las instituciones pudiéramos romper esas inercias de cuidar las formas y el estatus para que avancemos en donde la participación ciudadana, que se dice tan fácil, pero a la hora de la práctica no es tan sencillo y se necesita este ejercicio y esta práctica, y pues felicidades por esta estrategia. ¿Una pregunta más? Gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento al consejero Marco Baños por esta explicación y esta presentación general de la encuesta. Quise participar porque me parece que uno de los problemas serios que tenemos en nuestro país, y de hecho todos hemos escuchado que el sistema electoral tiene su cimiento en eso, es la desconfianza. El sistema electoral mexicano está basado en la desconfianza. Se prevé en la legislación que haya una insaculación para que ciudadanos sorteados puedan ser funcionarios de casillas, cuenten los votos y entonces de esa manera pues evitar que hayan personas reclutadas por los partidos políticos o por el Estado como entelequia y que hagan algún trabajo un poco sucio. Pero no basta con eso, porque entonces empiezan a elucubrar cosas y a decir, bueno, pero es que una vez seleccionados, ¿qué tal si resultan ser ciudadanos militantes de partidos? O entonces, o una vez seleccionados los partidos los cooptan. Y entonces, bueno, tenemos que hacer toda una estrategia para ver en qué orden los vamos a visitar y que no se piense que hay mano negra en primero visito a Juan y luego a Pedro, porque a Juan lo conozco y él me puede ayudar y Pedro no, entonces mejor primero visito a Juan y así garantizo que Juan esté en la casilla y no Pedro. Y entonces nos la pasamos haciendo eso, una regla para combatir el supuesto de desconfianza que ya se figuró. A esa siguiente regla se le figura otro supuesto de desconfianza y entonces tenemos que hacer otra y otra y otra. Ese problema de la desconfianza está en todos los órdenes, pero bueno, pues hablando ahorita de este asunto electoral, y yo respeto mucho al ingeniero Leonel Reyes Castro, que además yo creo que todo el mundo en este estado que tiene que ver algo con política o con partidos políticos lo ubica y ubica su trayectoria y sus aportaciones
en ese orden, en el orden político. Pero también quiero decirle que el otro día, y ya van 2 veces que lo digo en público, escuché una frase que me gustó mucho y que me quise apropiar de ella, y que dice que hay que documentar el optimismo. Y yo quiero ahorita documentar un poco de optimismo. No dudo que algunas autoridades electorales estén cooptadas por partidos políticos. Sé que estoy diciendo algo muy fuerte, pero pues estamos en un diálogo con verdad. No puedo responder por las personas en el Consejo General que votaron por mí para ser consejera estatal electoral. No sé a ellos con base en qué los eligieron, y no sé si algo de esa base, de cómo los eligieron a ellos, influyó en que me eligieran a mí. Tampoco puedo ir hasta allá, pero puedo responder por mí. En este estado, como en todos, los consejeros electorales locales se elegían por el Congreso del Estado, Congreso en el que están pues, representadas todas las fuerzas políticas y en particular todas las fuerzas de partidos. Ahora en Chihuahua, y lo digo desde mi persona porque lo puedo sostener públicamente y también a nombre de mis compañeros porque ya los conozco, en el ámbito local ningún partido político hizo una opinión determinante en nuestro nombramiento. María Elena Cárdenas era tan desconocida para el PRI, para el PAN, a pesar de tener como 30 años trabajando en el servicio público, era tan desconocida que seguramente nunca me iban a nombrar consejera electoral, porque no tenía yo el rango que se necesitaba para que algún miembro determinante de esos partidos votaran por mí para ser consejera electoral. Nunca hubiera sido consejera electoral yo en este estado. Y lo soy gracias a que hubo una convocatoria nacional que por lo menos sacó de este espacio local la decisión. Y aún para que votaran por mí yo tuve que hacerme elegible en un proceso. Si hubo otras cuestiones que ya cuando llegamos a la última etapa intervinieron, esas no intervinieron para hacernos elegibles. Las personas que llegamos a la última etapa nos hicimos elegibles por méritos propios. Repito, no puedo opinar sobre qué hubo atrás del ánimo de los consejeros nacionales que votaron por nosotros, que por cierto la votación del estado de Chihuahua no fue una votación unánime, hubo, no me acuerdo si 1 o 2 votos en contra, ¿sí? Entonces fue una votación mayoritaria. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es importante que a la gente se le diga que lo único que puede hacer es tirarse a llorar porque la situación sigue igual y estamos igual de podridos políticamente y los partidos son los que mandan, etcétera, etcétera. Yo sí creo que a la gente hay que decirle que por lo menos en esta ocasión puede confiar en que el órgano electoral local está nombrado de manera diferente. Y eso sí, yo trato de decirlo en todos lados porque además, no solo por el esfuerzo personal que costó llegar ahí, sino porque es importante abonar y no a un optimismo tonto, sino a la confianza de las personas en las cosas que se pueden ir construyendo mejor, no perfectas, pero que tienen que ir mejorando. Yo, por supuesto que sé que, o conozco pues, algunas de las corrientes políticas y los grupos políticos que existen al interior de los partidos políticos en este estado. Pues aquí he vivido, aquí estudié, aquí he trabajado. Por supuesto que las conozco, pero eso no significa que no podamos decirle a la gente que puede imaginar que podemos empezar a hacer las cosas de manera distinta. Yo sé que ha habido procesos electorales anteriores en Chihuahua en los que a lo mejor hasta habían tenido que restarle votos para que algún candidato plurinominal pudiera entrar en la lista porque resulta que el partido tuvo más votos de los esperados. Lo sé porque yo estaba aquí. Pero precisamente por donde estoy ahora, sí quiero que la gente sepa que por lo menos el Instituto Estatal Electoral, que es por el que yo puedo hablar, tiene un órgano de dirección formado por 7 personas que fueron nombradas de manera distinta
Y quisiera pedirles, ahí sí un voto de confianza en la institución, porque finalmente la institución no se mueve sola, se mueve por las personas. Y ahí hay 7 personas que no fueron elegidas con esa misma lógica. Podemos equivocarnos, sí, seguramente, y lo hemos hecho, y vamos a tener que corregir los errores que hemos cometido en nuestra gestión. Pero lo que sí es que no nos pueden tachar de que tenemos un dolo o un encargo por debajo de la mesa para esto. Esto es la primera, o para mí es la primera cuestión que hay que hacer cuando trata uno de hablar, de sentarse, a dialogar y a tomar acuerdos, que es en efecto hablar con verdad. Hablamos con verdad, ponemos las cartas sobre la mesa y entonces decimos cuál es tu interés, cuál es el mío, dónde está la ley, qué marco tiene, cómo funcionan las instituciones. Seguramente los partidos políticos tienen muchas razones para dudar de la honorabilidad o de la objetividad o de la imparcialidad del órgano local electoral. Pues yo les pido que estén atentos entonces y que estén muy cerca de nosotros, para que si hacemos algo contrario a lo que estoy diciendo en este momento, pues sean los primeros en decirme, oye, pues no que estabas diciendo otra cosa ese día y muy ufana, de que no somos químicamente puros, no nacimos, como decía el otro día alguien, en una probeta aislada de cualquier partido político, no, pero sabemos cuál es nuestra responsabilidad, sabemos cuál es el marco legal en el que tenemos que trabajar y yo creo que sí, hay que pensar, hay que empezar a decir esas cosas. Tendríamos una última pregunta, pero sí le rogaríamos que fuera muy breve en su intervención. Buenas tardes. Yo 2 cosas. Esto de la confianza es bastante complicado. Cuando se sienta uno a trabajar con partidos, en alguna ocasión fui presidenta de la asamblea en Huachochi y se complicaba la existencia de la presidenta porque había una casilla donde nada más había una persona que además se apellidaba Samarripa, nos había tocado la M en los funcionarios electorales y había que darle la vuelta a todo para llegar a Samarripa. Entonces no lográbamos completar nuestro 100% porque esa casilla no llegaba con Samarripa. Me dijo en aquella ocasión el presidente municipal del PRI, dice, ¿qué vamos a hacer? Le dije, pues si usted se espera tantito, tendremos que llegar al señor Samarripa. Dice, ¿pero por qué? Le digo, porque es el único que sabe escribir en la casilla. O sea, cosas tan sencillas como estas habría que platicarlas y recogerlas de la experiencia de las y los consejeros, las y los presidentes que han estado en la parte más complicada para llevar las elecciones. Y hablando de la exposición, yo creo que a esta exposición, y he estado dándole vueltas porque estuve en la presentación a la que vino ahora el Instituto Nacional Electoral para Pueblos Indígenas, y también les anotábamos que falta desarrollar el enfoque intercultural, que está falto, no se ve mucho sobre pueblos originarios o pueblos indígenas, y también les faltó el enfoque de lenguaje incluyente en lo que vamos nosotros revisando. Gracias. Bueno, muchas gracias por las reflexiones. Fueron más reflexiones que preguntas, pero quisiera hacer un último comentario sobre algunas de las cosas que se dijeron aquí. Dice don Leonel Reyes que pues habría que ver el tema de la forma en que se designan a los integrantes de las instituciones públicas.
Yo también creo eso, la verdad es que es necesario revisar los mecanismos y evitar estas discusiones a priori. Nada más les quiero formular una reflexión. Hemos ensayado muchas fórmulas de designación de los integrantes de los órganos electorales y todas han sido cuestionadas. La más reciente es la del Sistema Nacional de Anticorrupción, que me da la impresión es absolutamente temeraria la forma en que se ha cuestionado la integración o la elección de estos comisionados, porque tratándose de esa materia necesita empezar muy bien y necesita estar sólida para atender el tema que tiene. Y yo diría una cosa que es más importante, porque yo de política no le puedo enseñar a usted nada, usted sabe mucho más que yo de política partidaria. Y yo le voy a decir una cosa que es mi convicción en el tema. No son los integrantes de los órganos autónomos, los de transparencia o los de la Comisión de Derechos Humanos o los de los órganos electorales los que los partidizan. Son los partidos los que los partidizan. Porque cuando viene la discusión sobre la elección de los que van a ser consejeros, comisionados, magistrados, inmediatamente los partidos dicen, ese no porque es cercano a este partido. Ahí empieza el proceso de la partidización de los integrantes de los órganos que son autónomos hoy día para atender funciones específicas del Estado mexicano. Entonces, yo diría, ¿ese es un buen método en la lucha partidaria para ustedes? En mi opinión, no. Ahora, déjenme hacer una reflexión desde la otra perspectiva. Hay muchas organizaciones ciudadanas que de manera legítima construyen esquemas de evaluación del trabajo de los consejeros electorales, por citar algún ejemplo. Pero tengo la impresión de que de repente se les pasa la mano también. Yo no creo que, por ejemplo, lo que en su momento hizo el Comité Conciudadano, por ponerle un nombre, para evaluar el funcionamiento de los consejeros electorales sea correcto, porque ellos lo hacen a partir de la votación. Y lo que ellos dicen es, estos proyectos de acuerdo, estas resoluciones que fueron votadas así por este consejero, están beneficiando a este partido. La verdad de las cosas es que es un esquema de análisis muy superficial, porque yo diría, por ejemplo, cuando el Instituto Nacional Electoral dijo que se declaraba infundado el procedimiento en contra del Partido Acción Nacional, porque ustedes recordarán que en la declaratoria de validez de la elección de Felipe Calderón, el tribunal ordenó que el Instituto Federal Electoral revisara si toda la propaganda gubernamental, todos los spots de la propaganda gubernamental de Fox habían tenido alguna incidencia en la campaña electoral de Felipe Calderón. Es muy largo explicar el tema, nosotros dijimos que no. Pero entonces esa votación que favoreció al PAN, pues vuelve panistas a los consejeros del IFE. Si esa es la reflexión del Comité Conciudadano. El día que nosotros nos pronunciamos sobre el tema de honestidad valiente y dijimos que no había problema, pues entonces somos ya no del PRD, porque López Obrador se movió a Morena, somos morenistas, ¿no? O el día que dijimos que el Monex no era lo que decía el PAN o lo que decía el PRD, pues somos priistas. Entonces, yo creo que el tema de la evaluación del funcionamiento de las instituciones públicas tiene que hacerse de cara a los ciudadanos, pero considerando bases o indicadores más racionales y más objetivos. Esa es mi opinión. Ahora, hay un detalle también que hay que verlo en esta perspectiva. Los órganos electorales, los consejos generales de los institutos electorales nacional o los locales, son órganos de una enorme discusión política, porque los partidos están sentados en esa mesa. Y los partidos no discuten técnica ni jurídicamente. Usan aleatoriamente los argumentos técnicos y jurídicos, discuten políticamente. Un representante de partido defiende de manera legítima a su partido, tenga o no la razón, pero lo tiene que defender. Y entonces va a decir que el proyecto de dictamen que presentaron los consejeros de Chihuahua, pues es contrario a la ley porque A, B, C y D, aunque sepa que eso no es cierto. O pueden plantear, como ocurre siempre en el debate político, discusiones donde si hay alguna resolución del órgano electoral que los perjudica, dicen, no, pues es ilegal lo que está haciendo el órgano. Pero si al que está perjudicando es al otro partido, entonces dicen que es correcta la interpretación del órgano electoral. Es parte de la discusión política, hay que entenderlo así, pero yo creo que esas cuestiones tienen que ser explicadas de cómo funcionan los órganos electorales. Ahora yo le voy a decir una cosa con mi experiencia particular, yo tengo discusiones muy fuertes con los partidos en el Consejo General, y eso no es porque yo lo diga, pues eso está, el señor gobernador de aquí lo podría acreditar, hemos tenido discusiones
bastante interesante, es un hombre inteligente y es un debatiente de mucha altura. Y nos hemos dado unos buenos entres en el Consejo General, por decirlo coloquialmente, ¿no? Yo le tengo mucho respeto intelectual a Javier Corral, pero también creo que hemos tenido en el Consejo, hablo del Consejo General, no de su condición de gobernador. Yo creo que siempre ha prevalecido la necesidad de construir, digamos, una verdad legal que permita avanzar en el funcionamiento de las instituciones. Entonces, ¿quién partidiza a los consejeros? Los partidizan los partidos. La designación de un consejero impulsado por un partido, porque eso también hay que decirlo así, si alguien quiere ser consejero, se tiene que acercar a los grupos parlamentarios, porque son los grupos parlamentarios los que negocian las designaciones de los consejeros. No hay otro mecanismo. El día que quiten eso, no nos vamos a acercar a los grupos parlamentarios. Pero yo diría, pese a los cuestionamientos que, por ejemplo, en algunos tramos han hecho sobre mi gestión, pues yo fui ratificado para ser consejero en el INE. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es la evaluación desde la perspectiva partidaria en los temas? Y yo le voy a decir una cosa, avalando lo que acaba de decir la consejera. Yo no creo que los consejeros electorales sean alfiles de los partidos, ni que hagan lo que los partidos les dicen. El día que nosotros hagamos eso, nos van a quemar vivos en los zócalos, porque no hay forma de acreditar eso. Nosotros tenemos esquemas obligados de interpretación de la ley y formas específicas de comportarnos frente a los temas. Y por eso la fórmula es salomónica, es decir, es un colegiado, no es el voto de alguien. Mi última disputa por vía de redes sociales con uno de mis colegas es ese. Cuando tú ya tengas una decisión tomada por el cuerpo colegiado, esa es la buena. No es la que yo diga, no es porque yo diga, esto está bien porque yo lo digo, no, esto está bien porque así lo dijo la mayoría en el Consejo General, nos guste o no. Y eso pasa también en los tribunales electorales. Pero creo que ese es un tema que tiene que ser revisado. Decía la consejera que el sistema electoral se estructuró sobre un principio de desconfianza. Arturo Núñez acuñó la feria de que la feria de las desconfianzas acuña la confianza, o construye la confianza, o la imparcialidad. Pero aquí el tema es que le hemos metido tantos candados al sistema electoral mexicano por la vía de la desconfianza, pues hemos construido una tinta indeleble que pues no se quita porque no es una pintura, es una quemadura. O sea, le quemamos el dedo a los ciudadanos, para decirlo en español, leve, tampoco se pongan así, ay, es un atentado a los derechos humanos y es una marca infamante prohibida por la Constitución, no es cierto, o sea, es una pequeña quemadura superficial en el dedo porque la base química del líquido indeleble es vinagre, es ácido acético, pues. Entonces, tuvimos que llegar, pero ese tema del líquido indeleble fue uno de los temas de mayor discusión de las elecciones del 94 y fue patria o muerte para el PRD. Vean las discusiones del 94, es increíble que hoy día estuviéramos en una discusión así, ¿no? Y paradójicamente el mundo postelectoral del 91 y del 94 fue la discusión sobre las casillas especiales. Ahorita el mundo postelectoral dice que el conteo rápido, dice que los gastos de la fiscalización y la legitimidad a la que usted alude es una legitimidad construida de una autoridad electoral que era una autoridad hacedora de elecciones, no era un árbitro de las contiendas. Es un momento completamente distinto ese al que tiene ahora la autoridad electoral. Pero yo creo que este tipo de discusiones públicas son las que tenemos que tener para ir encontrando los elementos que nos permitan construir los consensos. Es como la construcción de las leyes. Las leyes no son más que el reflejo de los acuerdos entre los grupos políticos. Eso es una ley. ¿Hasta dónde me pongo de acuerdo? ¿Hasta dónde dice la ley? Y aquí me parece que en la parte social a la que estamos convocando con Encívica, los partidos tienen que decir cosas, las autoridades tienen que decir cosas y los ciudadanos tienen que exigir cosas. Y eso estamos invitando. Yo creo que la forma de traducirlo a acciones concretas, que esta es la preocupación de usted y de la compañera acá, es que vuelvo a insistir en la forma en que terminé mi intervención. No se trata de que vengamos y nos tiremos discursos muy bonitos aquí. ¿Cómo lo traducimos a acciones concretas? Nosotros les pedimos a los gobiernos locales la posibilidad de suscribir convenios para desahogar acciones concretas. Y yo estoy seguro que el gobierno de Chihuahua nos va a acompañar en eso. Pero también me gustaría que las organizaciones sociales, las organizaciones empresariales, las académicas, nos permitan acercarnos a ellas para fijar líneas de acción concretas que nos lleven a los ciudadanos para encontrar esos puntos en los cuales los ciudadanos tienen que decir cosas y que haya compromisos específicos de las instituciones públicas para poder
incluir en las políticas públicas esas percepciones ciudadanas, si no, no vamos a avanzar en el tema. Y nada más voy a decir un último tema, porque también el tema de las encuestas es de una discusión política. ¿Qué es la confianza en rigor? Pues es una expectativa que tiene la gente de que las instituciones hagan lo que tienen que hacer, para decirlo de una manera muy sencilla. La gente dice, yo quiero que el gobierno cumpla con el servicio público en condiciones de igualdad para todos y que el servicio público sea eficiente, por decir una premisa. Y la gente dice, yo quiero que, tengo confianza en que el Instituto Electoral de Chihuahua va a hacer bien las elecciones, ¿no? Esa es la expectativa, eso es la confianza en rigor, la expectativa que la gente tiene, que la persona, que el ciudadano, de que una institución haga lo que tiene que hacer. Hasta ahí no tenemos absolutamente ningún problema. Donde tenemos problemas es la forma en que la medimos, porque no es lo mismo que nosotros le preguntemos a la gente qué tanto confía en los partidos políticos o en las autoridades electorales después de la discusión del caso Monex, después de la discusión de los topes de campaña, después de los ejercicios de fiscalización, a que se los preguntemos en un momento donde las aguas están muy tranquilas y no pasa nada. Las percepciones van a variar en más de 20 puntos, y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Ese es un tema que está muy estudiado, pues, pero no lo puedo usar yo como argumento para decir, no, es que la percepción es porque ahorita la gente está enojada. No, la gente ha manifestado que no tiene confianza en las instituciones y no nos podemos mover de eso. Pero también el nivel de confianza o la medición de la confianza que se tiene depende del momento en el que se plantee la pregunta específica. Y también tiene que ver con la metodología. Yo lo digo abiertamente, yo no creo en las encuestas del Reforma, porque el Reforma hace encuestas telefónicas. Y esas encuestas telefónicas son limitativas y no permiten muestras representativas. Yo preferiría un tipo de encuestas mucho más sólidas, con muestras más científicas, mejor construidas, que den un esquema de mayor representatividad en el ámbito social. Esa parte me parece que es importante. Y ya nomás cierro con un tema, sí hay razón, pero creo que lo podemos resolver por el tema de los programas específicos, con el tema de la inclusión de los grupos originarios, que es un tema fundamental, y obviamente entendí que habíamos cuidado un poco lo del lenguaje incluyente, pero pues ese no es problema, eso lo podemos revisar y lo podemos hacer juntos, o sea, no veo esquemas de problema ahí. Por la vía de los programas específicos creo que podríamos resolver lo de los grupos originarios. Decía un tema que no quiero dejar pasar, decía la consejera, la forma en que se integran las casillas. Ese es un esquema muy representativo, porque a partir de la elección del 94 se implementó la doble insaculación, es decir, el doble sorteo para la integración de las casillas. ¿Qué busca el sorteo? El sorteo primero busca tener una muestra representativa de los ciudadanos de cada sección, y además lo hemos hecho tan sofisticado que primero sorteamos el mes, luego la letra, ¿no? Luego ya sorteamos a los ciudadanos y nos sale antes el 10%, ahora el 13%, ¿no? Y luego después, cuando implementamos la notificación para los ciudadanos, construimos una cosa que se llamaba orden de prelación alfanumérico. Ya sé que suena bien raro eso, pero ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que esto era una sección, ¿no? Entonces, el orden de prelación se establecía para informar en cierta mecánica a un ciudadano de la esquina, luego otro de allá, luego veníamos para acá, luego íbamos para allá, o sea, era una triangulación bien rara. Quitamos eso y dijimos mejor notificación al 100%, ¿no? Y ya dijimos, ya todos los ciudadanos tienen que estar notificados. ¿Por qué? Porque efectivamente la doble insaculación está concernida con la idea, le voy a poner comillas a esto, de que una mesa directiva de casilla se integre de manera plural, cuando es un órgano de autoridad. Pero esa fue una discusión partidaria, o que ya se nos olvidó que en el pasado los partidos sugerían a los funcionarios de casilla. Ahora los partidos dijeron, a la hora que diseñaron las leyes, los grupos parlamentarios, me refiero a eso, que había que garantizar imparcialidad en la integración, y la forma de garantizar la imparcialidad es pluralidad, porque todos los ciudadanos de la sección deben representar las diversas corrientes que hay en la sociedad. No, una casilla es un órgano de autoridad. Y la capacitación al funcionario de casilla está concernida con la eficacia que la mesa debe tener en la prestación del servicio como autoridad el día de la jornada electoral. El día de la jornada, la mesa directiva es un órgano de autoridad. Y el presidente de la casilla puede, por ejemplo, pedir el uso de la fuerza pública para evitar un acto de violencia dentro de la casilla. Esa parte creo que la tenemos que tener absolutamente clara, pero le agregamos otras cosas, representación partidaria, que ahora les está costando a los partidos hasta la posibilidad de anulación de elecciones,
para que vigilen el desarrollo de los trabajos de la mesa directiva de casilla. Se llevan copias de las actas, etcétera, ¿no? Hay un esquema. Al ciudadano dijimos, tenemos que garantizar que el ciudadano vote una sola vez. Entonces, fotografía la lista nominal, con papel seguridad la lista nominal. Segundo lugar, le quemamos el dedo para que veamos la marca correspondiente ahí, ¿no? Hubo una ocasión en que había elecciones creo que fue en el Distrito Federal o en Querétaro, no me acuerdo, pero uno de esos dos se discutía, es que hay elecciones el mismo día, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hago yo para saber que el ciudadano nada más votó una sola vez en la federal y en la local? Bueno, llegamos al absurdo de aprobar que el pulgar derecho fuera el que se impregnara para elecciones federales y el izquierdo para las locales. O sea, ya se imaginarán lo que decían las damas, ¿no? Se pintan las uñas y luego les queman ahí el dedo, andan con la mancha 3-4 días. Fue un escándalo ese tema. Luego ya después nos volvimos más sofisticados porque pues, el tema de la compra y coacción del voto sigue como una cosa por ahí presente. Y entonces dijimos que dejen los teléfonos afuera de la casilla para que no le saquen fotografía a la boleta. Son temas que están ahí todavía en esa discusión, pero sí, pues es un esquema de desconfianza, así lo hemos construido. Y luego dijimos, tenemos que revisar a la autoridad electoral, a esa más que a ninguna otra. Entonces, partidos, observadores electorales, medios de comunicación, no hay ninguna otra institución en este país que sea más vigilada que los órganos electorales. Nada más díganme ustedes una cosa, ¿a poco el presupuesto del INE es más grande que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social? Nada que ver con el tema. ¿Y cuál se discute más? ¿O el presupuesto de la Corte se discute en algún momento? Pues hay por ahí una notita ahí. Los partidos tienen blindado por todos lados su presupuesto. Eso hay que corregirlo, en mi opinión, en la Constitución, en la ley. Es el único presupuesto que no se puede discutir, porque como es un cálculo de una fórmula constitucional, pues no se puede, ¿no? Y ya vino Kumamoto y dijo que no sé qué tanto, etcétera, no anduvo por acá hace poco. En fin, son temas de discusión. Muchas gracias a todos. Agradecemos al maestro Marco Antonio Baños en generar un espacio en su agenda para la presentación de la ENCívica en el estado de Chihuahua. Asimismo a todos y todos por su asistencia. Los invitamos a seguir participando en las actividades que la ENCívica tiene contempladas. Buenas tardes.